Hola, hola, hola. Podemos, de los 1, 0, ya. Dios lo bendiga y lo guarde. Un gozo y un privilegio compartir con ustedes la, la, la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Silvano Vilches, por mi canal de YouTube, en el Come Dios, que hago para anunciar las virtudes, ya que el que nos llamó de las tinieblas a su nueva mirada. Entonces, le doy gracias a Dios por permitirme un día más hacerlo, a pesar de mis fragilidades, de mis imperfecciones. Yo le pido a Él todos los días que me ayude a predicar su evangelio, ponerlo en libertad, y le pido, le ruego que sea hablando a través de mí, y que todo aquel que escuche y crea la palabra de Dios, que es la única que puede dar vida al pecador, al nuevo corazón, y llevarlo de las tinieblas a la nueva mirada de Cristo, que sea su palabra, la palabra de Dios, que es la única que puede hacerlo, haciendo eso en todo aquel que escuche y cree en la palabra, su palabra, la palabra de vida, la palabra de verdad, la palabra de salvación. Le pido a Dios por eso que tome el control de cada palabra que salga de mi boca, para que toda palabra que salga de mi boca sea su palabra, porque yo sé que todo mandamiento del Señor es vida eterna. Entonces le pido al Señor Dios mío y Señor mío, al Dios de Israel, que me ayude a predicar solamente su palabra, solamente su verdad, solamente su evangelio, porque solamente en él hay vida eterna. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús, en Cristo. Amén y amén. Bueno, hermano, disculpe. Bueno, continuando con la carta a los romanos, con esta hermosa epístola, llegamos al capítulo 8, un capítulo maravilloso, hermoso, precioso. Y llegamos, vamos a ver hoy, Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 39. Un hermoso capítulo, unos gloriosos versículos vamos a ver el día de hoy. Amén. Recordando que venimos de ver cómo luce una vida en el Espíritu, cómo es que como cristianos podemos vencer al pecado que mora en nosotros, y es estando en el Espíritu, ya que el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, Él nos ayuda en nuestras debilidades. Inclusive dice la Escritura, lo vimos en el video de ayer, que ni siquiera nosotros por nuestra fuerza podemos orar como conviene. ¿Por qué? Porque somos débiles por causa de la carne. Entonces el Espíritu Santo, dice la Escritura, que intercede por nosotros con gemidos indecibles, conforme a la voluntad de Dios para todos los santos. Y es que todo lo bueno, escuchen bien, todo lo bueno, todo lo piadoso, todo lo puro, todo lo correcto, todo aquello que agrada a Dios, un hijo de Dios solo lo puede hacer cuando es guiado por el Espíritu Santo. Recuerden eso. Todo lo bueno que un hijo de Dios hace es porque es guiado por el Espíritu Santo. No es porque él sea bueno, no es porque él no sea pecador, no es porque no tenga lucha contra el pecado, porque ya vimos como Pablo se refirió a él como un miserable, porque lo que el bien que quiere hacer no lo hace, sino el mal que no quiere hacer, eso terminaba haciendo. Entonces, un hijo de Dios, ¿en qué se diferencia de una persona del mundo? Bueno, que el Hijo de Dios tiene el Espíritu del Hijo de Dios morando en él, y este Espíritu es el que lo ayuda a obrar conforme a la voluntad de Dios, a hacer todas las cosas
para glorificar al Padre, a hablar como Dios quiere, a vivir como Dios quiere, a orar como Dios quiere, para que Dios se lleve toda la gloria en nuestras vidas. Pero eso lo hace un cristiano genuino y verdadero, no porque él sea mejor que los otros pecadores, no porque él sea más sabio, no porque sea más fuerte, no porque sea moralmente irreprensible por su cuenta, es con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Por lo menos, y eso es así, hermano, no podemos vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo, sería una vida de derrota en derrota. Si nosotros no tuviéramos al Espíritu Santo, todavía estuviéramos muertos, todavía estuviéramos dominados por el pecado, todavía el pecado se enseñoreara de nosotros, pero como tenemos la morada del Espíritu, Él nos ayuda en todas nuestras debilidades, nos ayuda a vencer la carne con su pasión y deseo, nos ayuda a vencer nuestras debilidades hasta para cuando oremos. En todas estas cosas el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Si no andamos en el Espíritu, hermano, si no tenemos al Espíritu Santo, como ya leímos, no somos hijos de Dios. El que no tenga el Espíritu del Hijo, el tal no es de Dios, dice la Escritura. Entonces, eso de que todos somos hijos de Dios y que patatín, que patallán, que sí, porque Dios nos creó, Dios nos ama, todo eso es mentira del diablo. Todos no somos hijos de Dios, somos hijos de Dios los que tenemos el Espíritu Santo, o también, también llamado el Espíritu de adopción, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y por medio de Él llamamos a Dios Abba, Padre. Y es el mismo Espíritu por el cual Dios nos ha sellado, por el cual Dios también dice que nos va a resucitar de entre los muertos, al igual que a mi Señor Jesús nos ayuda en todas las debilidades. Miren, si yo no tuviera el Espíritu Santo y fuera yo a interpretar esta palabra con mi sabiduría y mi conocimiento, les aseguro, hermano, que hablaría puro disparate, puras cosas sin sentido, y torcería la Escritura como no tienen una idea. Pero como tengo al Espíritu Santo, como soy hijo de Dios, como he sido adoptado por el Padre, yo sé y puedo explicar esta palabra. Así que todo se lo debo a Dios Padre en Cristo Jesús. Amén y amén. Por lo tanto, hermanos, demos gloria a Dios porque tenemos al Espíritu Santo, al Espíritu que el mundo no puede recibir porque no le conoce ni le ve, mas vosotros lo habéis recibido porque está con vosotros y en vosotros. Amén. La diferencia entre yo y cualquier otro pecador es que yo fui redimido por la sangre del Cordero y tengo como sello el Espíritu Santo, el cual me ayuda en mis debilidades y el cual me ayuda a glorificar a Dios a pesar que en este cuerpo more el pecado aún. Gloria a Dios por el Espíritu Santo, por ese bendito Paracleto divino, ese ayudador que en verdad nos ayuda en todas las cosas. Gloria a Dios por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. La única forma de no satisfacer nuestros deseos carnales es andar en el Espíritu. ¿Cómo debemos andar en el Espíritu? Como ya lo vimos, como Cristo andaba, así luce andar en el Espíritu. Amén. Pero para no entenderme mucho, en el resumen, les recomiendo que vean el video anterior a este, por aquí por mi perfil de Facebook, y lo han dicho por mi canal de YouTube, lo pueden encontrar. Se llama Viviendo en el Espíritu, parte 2. Amén. Eso fue un resumen de lo que ya había dicho. Ok, vamos a estar, como les dije, en Romanos 8, 28 al 39. Vamos a leer
En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios, y que el Señor mi Dios, el Dios de Israel, me ayude, como siempre lo ha hecho y lo hará para gloria suya. Amén. Amén. Y sabemos que a lo que ama a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. Estos versículos son verdaderamente hermosos, hermanos, así que presten toda la atención posible y cuando le pido a Dios que me ayude a explicarlo correctamente, porque verdad son versículos fascinantes, hermosísimos y gloriosos en gran manera. Amén. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su unigénito Hijo, para que él sea el primero entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Y qué diríamos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y quién os acusará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió por vosotros, más aún resucitó por vosotros, y se sentó en lugares de privilegio en las regiones celestiales. El que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por vosotros. ¿Quién os separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, persecución, o hambre, desnudez, o peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. A su nombre gloria. Bueno, como siempre vamos a ir texto por texto escudriñando el pasaje. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas os ayudan para bien. A ver, fíjense bien. Este pasaje es claro. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Ok. Lo que esto no quiere decir, que el pasaje lo dice claramente, pero de todas formas voy a explicarlo, es lo que esto no quiere decir es que a todas las personas, todas las cosas lo ayudan para bien. No, aquí está hablando de un grupo en específico. ¿Quién es este grupo que recibe esta bendición? Los que aman a Dios. Ahora, ¿cómo sé yo que yo amo a Dios? ¿Cómo sé yo que yo amo a Dios? Bueno, dice mi Señor Jesús, no lo digo yo. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará a él, y haremos morada con él. El que no me ama, mi palabra no guarda, y la palabra que yo os he dicho, no la digo yo, sino al Padre que me envió. Amén. Entonces, ¿cómo manifestamos nosotros el amor hacia Dios guardando sus mandamientos? ¿Cómo manifestamos nosotros el amor hacia Dios? Andando en el Espíritu Santo, andando en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Porque tenemos al Espíritu Santo que ha derramado su amor en nosotros. Si tenemos al Espíritu Santo, si tú tienes al Espíritu Santo, no hay duda, Dios te ama.
Y como tú tienes al Espíritu Santo, que ha derramado el amor de Dios en ti, entonces tú amas a Dios porque el Espíritu Santo te va a ayudar precisamente a guardar los mandamientos de Dios y andar en sus caminos. Amén. Entonces, este pasaje no se refiere a todo el mundo mundial, sino a un grupo de personas que aman a Dios y lo demuestran porque guardan su palabra y Dios lo demuestra y Dios demuestra que los ama dándole de su Espíritu Santo. ¿Ven? Este pasaje a los que aman a Dios se refieren a aquellos que son hijos de Dios verdaderamente por la fe en Cristo Jesús. Este pasaje no aplica a todo el mundo mundial. Ejemplo, los ateos no aman a Dios porque ni le creen ni lo conocen y dicen que no existe. Por lo menos los que matan y violan no aman a Dios porque si amaran a Dios no mataran y violaran, por ejemplo. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Este pasaje es claro. A los que aman a Dios, o sea, aquellos que ayudados, que guiados, que movidos por el Espíritu Santo, guardan sus palabras y sus mandamientos, aquellos que conocen verdaderamente a Dios. Porque el mundo dice, no, yo conozco a Dios, sí, yo es Dios, yo creo en Cristo, pero lo dicen de la boca para afuera, porque verdaderamente no conocen al Padre y por ende tampoco conocen al Hijo, o viceversa. Entonces quiero dejar claro que los que aman a Dios, ¿verdad?, son los hijos de Dios. Los que aman a Dios son los que por la ayuda y con la ayuda y con la asistencia del Espíritu Santo se esfuerzan a pesar de sus debilidades en guardar sus mandamientos. Los que aman a Dios aman al Hijo de Dios y lo conocen. Amén. Este pasaje se refiere a esta persona. A esta persona todas las cosas le van para bien. Ejemplo. Ejemplo. José, todo el mundo, casi todo el mundo, conoce la bonita historia de José, que al principio no fue tan bonita, ¿verdad? Porque los hermanos lo vendieron a Egipto, ¿verdad? Como esclavo. Después lo vendieron preso por una injusticia, porque la esposa de su amo dijo mentiras para hacerle mal, ¿verdad? Pero Dios siempre estaba con José. Y todo ese mal que le sobrevino a José fue para un bien, porque José terminó siendo gobernador de Egipto y terminó ayudando a no morir a su familia de hambre. Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas no le juegan para bien. ¿Por qué? Porque Dios tiene control de todas las cosas. Y cuando les digo que Dios tiene control de todas las cosas, perdón, no me refiero solamente a las cosas buenas, no. Dios tiene control hasta de los malos que nos pasan. ¿Por qué? Porque imagínense si Dios solamente tuviera control de las cosas buenas. No tuviera control de casi nada, porque la mayoría de las cosas que pasan en el mundo son malas. Es más, dice mi Señor Jesús que los días son malos. Entonces, Dios tiene que tener el control de todas las cosas, tanto de las buenas que nos pasan, que vienen de Él, como de las malas que nos pasan, que Él permite. Pero si Él lo permite y somos sus hijos, Él va a encauzar ese mal que nos está sobreviniendo a nuestras vidas para que sea para su gloria y para nuestra bendición. Aunque tal vez en el momento, como José, no entendamos lo que pasa, si confiamos en Dios, vamos a ver la gloria de Dios como la vio José. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, no una, no dos, no tres, no cuatro, no 100, no 1000, no 1.000.000, sino infinitamente infinito hasta el infinito,
y más allá. Todas las cosas nos sobran para bien. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pero ¿a quién le pasa esto? A los que aman a Dios. Amén. Ok. Ok. Esto es, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Mire, hermano, a lo, a lo largo de la historia habemos visto que Dios es el que llama al hombre. Por ejemplo, por ejemplo, Dios llamó a Abraham. Abraham. Dios sacó de Ur de los Caldeos de una tierra paganísima, muy pagana, ¿verdad? Abraham, Dios lo sacó y le dijo a Abraham, sal de tu casa y de tu parentela, que yo te voy a llevar a una tierra que fluye de leche y miel, para ofrecerlo el pueblo, a una mejor tierra. Bueno, Abraham, como Dios lo llamó con un propósito y como Dios amaba a Abraham, todas las cosas que le pasaron en ese camino, todas las cosas que le pasaron en ese proceso, hasta llegar a Canaán, lo obraron para él. Por ejemplo, por ejemplo, Abraham entró en Egipto y resulta y acontece que los reyes de aquellos tiempos tenían una mala costumbre. Bueno, o tal vez para aquellos tiempos no era algo malo, o ellos no lo veían como malo. Que, por ejemplo, si yo entraba en Egipto y yo tengo una esposa muy bonita y yo iba con ella a Egipto y el rey se enamoraba de ella, me mandaban a matar a mí para quitarme la mujer. Bueno, por dar un ejemplo, así era antes. Entonces Abraham, como Sara era muy hermosa, Abraham le digo, bueno, cuando te pregunten, dile que tú eres mi hermana, porque en realidad Sara era media hermana de Abraham, era hermana de Abraham por parte de padre, de su padre Terán. Entonces, Abraham le digo, bueno, cuando te pregunten, tú dile que eres mi hermana para que así salve mi vida, no vaya a ser que vayan a matar. Bueno, así fue, pero el faraón igualito se fijó en ella, el faraón de Egipto se fijó en ella. Entonces la quería como mujer, es más, le dio un poco de cosas a Abraham por Sara y todo, o sea, la quería como mujer. Pero Dios, para impedir que Abraham, que el faraón tocara a Sara, le mandó una peste, pero bien fea, una llaga como una lepra, algo bien feo, que le daba mucha picazón y era algo muy, muy feo de ver. Bueno, hermano, y para hacer corta la historia, ¿verdad? Cuando Faraón se da cuenta que Sara es mujer de Abraham y no hermana, el Faraón se enoja con Abraham por haberle dicho mentira o una media verdad quizás. Y entonces le dice que se vaya él y su mujer y se vayan todos los que estaban, pero no lo deja ir con la mano vacía. Para aplacar la ira de Dios, el faraón le dio a Abraham siervos, siervas, joyas, eh, plata. Entonces Abraham salió súper rico de Egipto. Abraham salió súper rico de Egipto, con mucho más dinero de Egipto. Bueno, ahí se muestra que a los que aman a Dios, todas las cosas le van para bien. Pero estos que aman a Dios son llamados con un propósito. Por ejemplo, el propósito de Abraham era ser padre de la nación de Israel, ¿verdad? Y Dios lo llamó con ese propósito y como Dios lo llamó de esta manera, todo lo que le pasaba a Abraham, fuera bueno o malo, le obraba para bien, amén. Y así podemos ver muchos personajes, José, Daniel,
que muchas cosas malas le pasaron, pero como eran hombres que Dios llamó con un propósito. Daniel era profeta, Abraham iba a ser el padre de la nación de Israel, Moisés, por ejemplo, iba a ser libertador de Israel, y así sucesivamente. Este, todas las cosas que le acontecieron en su vida, aún las malas le obraron para bien. Amén. Fíjense bien, esto es muy importante, presten mucha atención porque a lo que antes conoció, también lo predestinó a que fuese hecho conforme a la imagen de su unigénito Hijo. Porque porque a lo que antes conoció, también los predestinó a ser hecho a la imagen de su unigénito Hijo. ¿Cómo es esto que Dios, a lo que antes conoció Dios? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se ganaría esto? Porque, o sea, ¿cómo yo puedo entender esta expresión? Sabiendo que Dios es omnisciente, es decir, si Dios es omnisciente y Dios conoce a todo ser humano por nombre y apellido. Es más, Dios conoce a todo ser humano por nombre y apellido antes que nazca. Entonces, aquí, ¿cómo yo puedo interpretar a los que antes conoció, verdad? Lo predestinó a hacer esto además de su unigénito. ¿Cómo yo puedo interpretar esto? Bueno, a lo que antes conoció significa ahí, de igual manera, no significa, Dios no está hablando de todo el mundo, porque Dios conoce a todo el mundo por nombre y apellido, como yo les acabo de decir. Dios está hablando aquí de a los que Él escogió con un propósito en particular, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Moisés. A esos Él los conoce de una forma especial. Ejemplo, perdón, a eso se lo conoce de una forma especial. Por ejemplo, Dios habló con Abraham cuando lo sacó de los caldeos, ¿verdad? Claro, Dios tuvo coinonía con Abraham. Dios tuvo coinonía con Moisés, que Dios habló con Moisés. Moisés lo conocía, hablaba con él cara a cara. Dios, con todos sus profetas, que los llamó con un propósito, Él tenía coinonía, o sea, Él los conocía de una forma especial y particular, que Dios no tiene esa relación de coinonía especial y particular con todas sus criaturas, no. Sino con lo que Él ha decidido conocer de antemano. Ejemplo, otro ejemplo que le puedo dar, vamos a decir así. Israel, el pueblo de Israel, la nación de Israel, Dios conocía de una forma especial a la nación de Israel, de la cual vienen todos los profetas que ya mencionamos, y no conocía de esa misma forma especial y amorosa a las demás naciones, como a Sodoma y Gomorra, como a Siria y para de contar. Entonces, cuando aquí dice a lo que antes conoció, ese conocimiento de Dios es un conocimiento de relación. Es que Dios conoce a la persona y se relaciona con ella. Y Dios obra para relacionarse con esa persona conforme al propósito que tiene con esa persona. ¿Y a dónde los conoció? En la eternidad. O sea, Dios, por darnos un ejemplo, es como si yo le dijera que Dios desde la eternidad, como si yo le dijera
que Dios desde la eternidad decidió relacionarse conmigo y Él me conoció desde la eternidad, me conoció, o sea, yo no entiendo eso porque mi mente no me da para entender tanto eso, pero en la mente de Dios ya Él me conocía y me conocía de manera especial porque decidió por su soberana voluntad y gracia tener comunión conmigo y contigo, que ahora somos hijos de Él por medio de Cristo Jesús. Entonces, de esta manera especial es que Dios conoce a su pueblo. Podemos decir que Dios no conoce a todo el mundo de la misma manera. Dios conoce a su pueblo de una manera especial y amorosa, y a los que no son de su pueblo no los conoce de la misma manera. Porque a los que no son de su pueblo simplemente lo ve como pecadores, como hombres impíos, pero a los que son suyos, Él los conoció de antemano con un propósito, Cada uno de estos hombres que yo he mencionado, Abraham, Moisés, Daniel, fueron llamados con un propósito en particular, cada uno de ellos, pero aquí Dios va a mencionar un propósito que Él tiene para todo lo que Él conoció, a mí, desde antes de la fundación del mundo. Fíjense bien cuál es el propósito. Amén. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero entre muchos hermanos, el primogénito de muchos hermanos. También los predestinó, perdón, a los que antes conoció, los predestinó a ser hechos, además, fíjate bien, esta palabra predestinó viene del griego pre-olizo, que significa trazar una línea de antemano, es decir, Dios soberanamente, graciosamente, por su gracia, escogió desde antes de la fundación del mundo a cierto grupo de personas, ¿verdad?, que iban a ser hechos a la imagen de su unigénito Hijo. O sea, ¿con qué propósito eterno Dios nos escoge a nosotros en Cristo Jesús? Con el propósito de hacernos igual a Él, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Con el propósito que nosotros estemos donde Él está y veamos a Dios como Él lo ve y le conozcamos como Él lo conoce, con el propósito de que nosotros tengamos la misma comunión que tiene el Padre con el Hijo y que tiene el Hijo con el Padre. Con ese propósito, Dios nos predestinó a que fuésemos hechos, a que fuésemos adoptados como hijos de Dios. Mentira, perdón, vamos a leer otra vez esto, que me confundí. A que fuésemos hechos a la imagen de su unigénito Hijo. Es decir, a que fuésemos hechos semejantes a Cristo Jesús en todo. Con este propósito, Él a lo que antes conoció, con lo que antes se relacionó, a los que antes amó, ¿dónde fue eso en la eternidad? Nos predestinó a ser hechos semejantes a su Hijo Jesús, para que sea el primero de muchos hermanos. Quiere decir que Dios te escogió a ti y a mí para formar a Cristo en ti y en mí, para que fuésemos hechos hijos de Dios. Por eso dice en Efesios 1, dice que Él nos predestinó a ser adoptados hijos suyos en Cristo Jesús por el puro afecto de su voluntad. ¿Ven? Entonces Dios, a los que conoció en la eternidad, a esos que Él amó en la eternidad, Él los escogió con ese propósito, los predestinó, trazó esa línea de antemano para ellos, para que ellos llegaran a ser iguales a su Hijo, y Él fuera el primero entre muchos hermanos.
Entonces, esto Dios lo hace, hermano, con amor. No porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros lo ganamos, no porque nosotros lo luchamos. Fíjense bien que Dios es el que antes conoce y Dios es el que predestina. Entonces ahí no están las huellas del hombre por ningún lado. Dios me conoció a mí de antemano y Él decidió hacer en mí, por la obra del Espíritu Santo, mediante la obra de Cristo en la cruz, Él decidió hacer en mí el parentesco filial con Él. Es decir, Él decidió hacer en mí la semejanza de su Hijo amado. ¿Para qué? Para que Él sea el primero de muchos hermanos. ¿Qué significa eso? Para que yo pueda estar con Cristo. Dios, desde antes de la fundación del mundo, me conoció a mí y predestinó predestinó a hacer todo esto en mí, para que yo pudiera estar como Cristo está con Él, para que yo pudiera conocer a mi Dios, al Dios de Israel como Cristo lo conoce, para que yo lo pudiera amar como Cristo lo ama. Dios me cogió a mí desde antes de la fundación del mundo con este propósito. Y no solamente a mí, mi hermano, sino a ti que me estás oyendo y también tiene enamorada del Espíritu Santo y también ha sido sellado, ha sido redimido, ha sido restaurado, ha sido regenerado. A ti también te conoció Dios desde antes de la fundación del mundo y te predestinó a ser adoptado como hijo suyo en Cristo Jesús. Y te predestinó a que tú fueras igual al Hijo en gloria, a que tú lo conocieras a Él personalmente como el Hijo lo conoce, a que tú lo amaras a Él como el Hijo lo ama, a que tú fueras de Él como el Hijo es de Él y Él es del Hijo. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Entonces vamos a seguir, porque y a los que predestinó, a eso también llamó. Ok. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Fíjense, a los que antes conoció en la eternidad, o sea, Dios me conoce a mí desde la eternidad. Para dar un ejemplo bíblico, Dios conoció a Jeremías desde que estaba en el vientre de su madre y lo nombró profeta a las naciones. Jeremías no podía decir que no o que sí al llamado de Dios, pero Dios lo predestinó a ser profeta a las naciones. O sea que Dios conocía a Jeremías desde antes de la fundación del mundo y allí Él lo predestinó con ese propósito, a ser profeta a las naciones, ¿verdad? Pero fíjense bien que dice aquí, que a lo que predestinó a esto también llamó. Entonces, ¿por qué Dios llamó a Jeremías? Porque Él lo había predestinado a ser profeta a las naciones. Él no llamó a Jeremías porque Jeremías supiera mucha palabra. Él no llamó a Jeremías porque Jeremías fuera un erudito en las escrituras. Él no llamó a Jeremías porque él viera que Jeremías le iba a obedecer. No, él lo llamó, él lo llamó porque ya lo había predestinado. Es decir, porque ya Dios había decidido hacer eso con Jeremías. Y como Dios había decidido que Jeremías iba a ser profeta, Él lo llama. Amén. Fue decisión de Dios. Recordemos que predestinar es que Dios traza una línea de antemano y el mismo Dios hace que la persona vaya por ese camino. Y lo podemos ver en Jeremías claramente, ya que Jeremías no había hecho ni lo bueno ni lo malo y ya Dios lo había escogido como profeta de las naciones. Lo había predestinado a eso, le había trazado ese camino a Jeremías y conforme a esa
predestinación de Dios, Él lo llama. Amén. O sea, Dios a todo el que ha llamado es porque lo ha predestinado. Primero viene la predestinación y después viene el llamado. Amén. Dios llamó a Abraham porque Dios había predestinado a Abraham para ser padre de las naciones. Dios llamó a Moisés porque Dios había predestinado a Moisés para ser libertador de Egipto. Dios llamó a Daniel porque lo había predestinado a ser profeta. ¿Sí me entiendes? Por eso Él lo llama, porque anteriormente, antes del llamado, viene la predestinación de Dios, que es para un propósito, y el propósito final y máximo es hacernos semejantes a su Hijo amado, como lo vimos anteriormente. ¿Amén? Pero vamos a ver qué más hace Dios. Esto es lo que muchos teólogos conocen o llaman como la cadena de oro de la salvación. Amén. Ok. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Es decir, primero dice, a los que predestinó, a esto llamó. Es una cadena. Si Dios te llamó, fue porque anteriormente te había predestinado. Y ahora dice, a los que llamó, a esto también justificó. Porque Dios al que llama justifica. Es decir, Dios te llama a ti con el propósito de hacerte como Cristo Jesús. Y Él quiere que tú seas como Cristo. Si este es el propósito de Él, Él te tiene que justificar. ¿Y cómo te justifica Dios? Bueno, te da fe en Cristo Jesús. Como dije yo, como dice la palabra, perdón, como yo hablé en estos días que era la justificación del hombre, era por fe, era por gracia por medio de la fe. El hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Amén. Y ningún hombre, ningún ser humano va a ser justificado por la ley, sino por la fe. Amén. Por la fe en quien, en Cristo Jesús. Es decir, cuando Dios llama, primero Dios predestina a Jeremías. Bueno, primero está el conocimiento anticipado de Dios, pero primero Dios predestina a Jeremías, ¿verdad? Luego Él lo llama con un propósito. Pero si Él llama, si Dios predestina y llama, Él tiene que justificarnos para que podamos servirle como Dios quiere. Es decir, ¿qué significa justificarnos? Él nos declara justo delante de Él, por medio de la fe. Recordamos, mas el justo por la fe vivirá. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, al que Dios predestina, Él llama con un propósito de ser, puede ser el profeta, apóstol, servidor, pero el propósito final es hacernos, además de su unigénito Hijo, para que sea el primero de muchos hermanos. Hay un propósito específico, podemos decir, con el que Dios llama a cada uno de nosotros, pero también hay un propósito general, global y maravilloso que sea muy para Cristo. ¿Amén? Pero si Él te coge, si te predestina a ti y te llama con ese propósito, Él tiene que limpiarte obligatoriamente, o sea, Él tiene que justificarte, Él tiene que declararte justo delante de Él para poder entonces usarte como un instrumento propicio para su gloria. Entonces vemos aquí que Dios conoce de antemano, ¿verdad? A los que tienen comunión con Él. Él los conoce y lo ama desde antes de la fundación del mundo. Y por ese amor y este conocimiento y esta comunión que Dios tiene con ellos, antes que ellos nacieran, Dios los predestina con el propósito general, con el propósito general de ser todos hechos igual que el Hijo, para que sea el primero de muchos hermanos. Pero también hay un propósito específico para cada uno de nosotros.
Pero para que todo eso se pueda dar, primero tenemos que pasar por ser justificados, ser declarados justos delante de Dios, ser declarados sin culpa delante de Dios. Dios a todos los que llama con un propósito, Él lo declara justo delante de Dios, porque es la única, delante de Él, porque es la única forma de que esa persona sea semejante a Cristo. Si no, no va a poder ser semejante a Cristo y no va a poder ser hijo de Dios, porque los hijos de Dios tienen que ser todos justificados por la sangre de Cristo, por medio de la fe que es en Cristo Jesús, o por medio de la fe que es en Dios de la Él. Amén. Entonces vemos que aquí todo, todo lo hace Dios, aquí nada lo hace el hombre. Y vemos que cada uno de las palabras que se usan están en el pasado. Amén. También vemos eso aquí, vamos a ver. A esto también glorificó, y a lo que justificó, a esto también glorificó. Es decir, esta cadena, esta gloriosa cadena de oro de la salvación no se puede romper. Si Dios conoce, si Dios te ama a ti desde antes de la fundación del mundo, si Dios tiene una relación íntima contigo antes que tú nacieras, eso yo no lo puedo explicar, pero es así, la Biblia lo dice así. Él te conoce a ti, si eres tú su hijo, de manera especial, diferente a como conoce al resto del mundo. ¿Amén? Entonces, si Él te conoce así, a ti de esta manera, Él te va a predestinar, Él va a trazar una línea, Él va a trazar un camino, y Él va a hacer todo lo que está a su alcance, es decir, todo, para que tú lo sigas, lo cumplas, puedas andar en esa obra. Ni el conocimiento, o sea, en ninguno de los eslabones de esta cadena puede ser roto. Es decir, si Dios conoció, Dios predestinó. Y si Dios predestinó, Dios te amó. No hay nada que pueda evitar que el Hijo de Dios, que aquel que ama a Dios, no cumpla con esa cadena, no cumpla con el propósito de Dios, que es finalmente llevarlo a ser como Cristo Jesús. ¿Por qué le digo esto? ¿Y por qué yo digo que esta cadena es irrompible? Y por eso se llama la cadena de oro de la salvación. Yo diría la cadena de titanio, de diamante. Ustedes conocen, bueno, en WoW, en la película de uno de los X-Men, o sea, si lo conocen, hay un metal muy raro que se llama adamantium, que es el tipo de metal que sale de la cara de WoW. Bueno, yo diría la cadena de adamantium, porque o sea, esa cadena es indestructible. Nadie puede romper ni siquiera uno de los eslabones de esta cadena. ¿Por qué? Porque esta cadena la crea Dios desde el principio, desde el primer eslabón hasta el último eslabón. Que es que a los que justificó, también glorificó. Es decir, hermano, que a los que Dios, en otras palabras, ninguno de los que Dios escogió, ninguno de los que Dios predestinó, ninguno de los que Dios llamó, ninguno de los que Dios justificó y ninguno de los que Dios glorificó se pueden perder. ¿Por qué? Porque este Dios, todo lo hizo Dios. En esta cadena el hombre no tiene parte ni arte. No dice, no, pero que si Dios los llama y ellos se van y no vienen, se pierden. No. En esta cadena no están las huellas del hombre. Por eso yo diría que es una cadena de adamantium, de platino, de titanio, una cadena indestructible. El metal más poderoso del mundo, bueno, con ese metal está hecha la cadena. Con un metal indestructible, o sea, algo indestructible. ¿Por qué?
porque Él hace Dios. Dios lo conoce, Dios lo predestina, Dios lo llama, Dios lo justifica y Dios lo glorifica. Entonces cada uno de esos que Dios conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó, todos se van a salvar, cada uno de ellos se van a salvar. No va a haber ninguno que se pierda. ¿Por qué? Porque la cadena no depende de mí, porque ninguna de esas obras que leemos depende de los hombres. Si dependiera de mí, me pierdo. Si dependiera de mí, fallo. Si dependiera de mí, la cadena se pudre rapidito y en alguno de los eslabones yo me hubiera equivocado y yo hubiera perdido mi salvación. Pero como la cadena gloriosa de la salvación depende de Dios, entonces ya está hecho. Y es algo tan verdadero que ya está hecho que todas las palabras y cada una de ellas están en pasado. A los que antes conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Ya para Dios, ya en la mente de Dios, ya eso es un hecho. Ya en la mente de Dios yo estoy glorificado. Yo no lo puedo ver, pero Dios sí. Ya en la mente de Dios todos y cada uno de sus hijos son salvos. Yo no lo puedo ver, pero nosotros no lo podemos ver, pero Dios sí. ¿Y por qué, hermano? Porque no depende de qué tiene ni de qué corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de mí. Esto hay un gran dilema, que si la salvación se pierde, que si no, bueno, si nos dejamos guiar por este pasaje, yo diría rotundamente que no se puede perder, porque no depende del hombre. Depende de lo que Dios ya ha hecho y Dios ya ha consumado, porque la cuestión es que en la mente de Dios todos estos hechos que Dios los llevó a cabo, ya Dios los hizo y ya Dios los consumó. A los que antes justificó, a estos glorificó. En tiempo pasado no glorificará, sino que glorificó. Es decir, en la mente de Dios ya está glorificado. Ya desde el momento que Dios conoce, ya. Si tú estás en el primer eslabón de la cadena, que es que Dios te conoció, ya tú puedes estar tranquilo porque ya tú estás glorificado en la mente de Dios. En la mente de Dios ya Dios consumó el último eslabón de la cadena contigo. Si tú eres, si tú fuiste conocido por Dios, hermano, ya Dios te glorificó. Tú no lo ves ahora, tú no lo sientes todavía a plenitud, pero eso va a pasar porque ya Dios lo hizo. Amén. Entonces, bueno, esto es un punto muy controversial. Hay gente que cree que la salvación se pierde, hay gente que no. Yo creo verdaderamente que no. Y apoyado en este pasaje, firmemente podemos decir que no se pierde. Amén. De todas formas, es muy controversial. Hay hermanitos que dicen que sí, hay otros que dicen que no, pero todos somos hijos de Dios. ¿Eh? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A ver. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos y amigos, si Dios ya decidió y ya hizo todo eso en nosotros, ¿qué debemos temer? O sea, si Dios ya hizo todo eso hasta glorificarnos, ¿qué debemos temer, hermano? ¿Acaso si Dios ha decidido hacer todas estas cosas y ya la hizo, nosotros tenemos que tener miedo al diablo? Nosotros tenemos que tener miedo a los hombres. No, porque ya Dios ha hablado, porque ya Dios ha dicho, porque ya Dios ha hecho. Mi salvación, ya Dios la completó completamente. Ya yo estoy glorificado en la mente de Dios, al igual que tú, si crees en Cristo Jesús para salvación. Entonces no es algo, hermano,
Si ya Dios hizo esto por mí, ¿a quién voy a temer yo? ¿Al diablo? ¿Acaso el diablo va a poder separar, va a poder borrar y quitar y destruir todo lo que Dios hizo? ¿Acaso el diablo va a poder destruir la cadena de salvación que Dios mismo creó? ¿O es que el diablo es más fuerte que Dios? ¿O es que mi pecado es más fuerte que Dios? No, hermano, si Dios ya ha dicho y hecho, consumado es, hermano. No hay nadie que pueda destruir la cadena de salvación que Dios ha creado por medio de Cristo Jesús. Entonces, por eso que decimos, si Dios es por nosotros, o sea, si ya Dios hizo todo eso, que yo no participé en nada, que yo no hice nada, que todo lo hizo Dios, entonces, ¿quién me va a poder quitar mi salvación? ¿O acaso yo soy más fuerte que Dios para, para decirle, no, Dios, yo no me quiero salvar? Quítame, no me conozcáis, no me predestiné, no me llamé y deja que me pierda. ¿Acaso yo soy más fuerte que Dios? Si ni siquiera el diablo con todos sus valientes juntos le llega a Dios ni por los tobillos con tu imagen yo, ¿verdad? Entonces por eso podemos decir con seguridad, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque ni el diablo va a poder destruir la cadena de salvación que, que Dios ha creado. Amén. Todos los eslabones de esa cadena son indestructibles, porque Dios fue el que la creó. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. El que no escatimó en su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos da también con él todas las cosas? Mire, hermano, si Dios fue capaz de entregar lo más importante para él, que era su unigénito Hijo, lo que él más amaba, ¿verdad? Él lo dio por nosotros, ¿verdad? Si Él hizo el sacrificio más grande, si Él hizo lo más extraordinario, si Él hizo lo más inimaginable, por ti y por mí, cuando no lo merecíamos, si Él hizo todo eso por nosotros, entonces, ¿cómo es que Él, en Cristo Jesús, no nos va a dar todas esas cosas? O sea, ¿cómo si Dios hizo lo más importante, lo más difícil, lo más extraordinario, Él va a dejar que tú te pierdas? Él va a dejar que tú que el diablo te vuelva a su reino, al reino de las tinieblas. ¿Cómo si Dios hizo lo más importante, lo más extraordinario, lo más hermoso que fue sacrificar a su unigénito Hijo por nosotros? ¿Cómo que ahora que estamos en el Hijo y somos hijos de Dios, Él no nos va a dar con Cristo todas las cosas? O sea, ¿cómo es que después que Cristo vino y se sacrificó por ti y por mí, Dios no va a consumar su plan en nosotros? ¿Cómo es que después que Dios envió a su Hijo, la cadena que Dios hizo se va a romper? Eso es imposible, hermano. Es imposible que ya si Cristo murió por nosotros y ya Dios consumó toda esa cadena hasta nuestra glorificación, es imposible, hermano, que un verdadero creyente pierda su salvación. Porque ya Dios hizo lo más difícil, ya Dios hizo lo más inimaginable en Cristo Jesús, enviándolo a morir por ti y por mí, siendo pecadores cuando no lo merecíamos. Y ahora que somos hijos de Dios y que Dios ha hecho todo eso en nosotros, conocernos, predestinarnos, llamarnos, justificarnos, glorificarnos, entonces ahora no vamos a perder. ¿Cómo es que ahora, después que Cristo vino y Dios hizo toda esa cadena de salvación por nosotros, entonces cómo es que ahora no vamos a perder?
¿Cómo es que Él no va a hacer cada una de esas cosas? Si Él sacrificó a su Hijo amado por nosotros, ¿cómo Él no va a hacer cada una de esas cosas que Él hizo? Claro que lo va a hacer, hermano, porque ya hizo lo más difícil. Ya después de enviar a su Hijo a morir por pecadores, ya todo lo demás es fácil para Dios. Porque eso era lo más complicado. Ya después de haber hecho eso, ya todo lo demás para Dios en Cristo Jesús es sumamente sencillo. Justificarnos y glorificarnos es para Dios sencillo. Amén. Porque ya Dios hizo lo más difícil. Lo que más le costó a Dios fue enviar a su unigénito Hijo a morir por nosotros. Pero ya que Cristo hizo eso, ¿cómo es que ahora Él no nos va a dar con Cristo todas las cosas? ¿Cómo es que ahora Dios va a permitir que tú y yo nos perdamos si ya Él hizo lo más maravilloso y lo más difícil por ti y por mí? ¿Cómo no va a ser lo más fácil? ¿Cómo Él nos va a dejar perder si ya Él sacrificó lo mejor de sí mismo por nosotros? Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, obviamente, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Ven? Sigamos, hermano. Vamos, voy a apresurar un poquito porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Claro, ¿quién te puede acusar a ti que eres escogido de Dios si ya Dios te ha justificado? Es decir, si ya Dios te ha declarado justo por el sacrificio de Cristo, nadie te puede señalar, nadie te puede criticar, nadie te puede decir, tú no eres hijo de Dios, porque ya Dios te ha declarado como hijo suyo en Cristo Jesús. Ya nadie te puede acusar, ni a nadie te puede señalar, ya nadie te puede inculpar de pecado, porque ya Dios te declaró justo, te limpió, te justificó y te glorificó. Si ya Dios hizo eso, ni el diablo te puede acusar, mucho menos un humano, nadie te puede acusar, porque ya Dios te ha justificado. Y lo que Dios hace, el ser humano no lo puede deshacer, ni el mismo diablo, ni tú mismo, con tu mal comportamiento, puedes hacer algo que Dios ha hecho por ti. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir un poquito más rápido, hermano. Ok. ¿Quién acusará a los escogidos por Dios? Dios es el que justifica. Fíjense bien, a los escogidos por Dios, al pueblo de Dios, a los elegidos de Dios, a los amados por Dios, a los conocidos, predestinados, justificados, llamados, justificados y glorificados. ¿Quién los puede acusar si ya Dios hizo todo por ellos, hasta enviar a su unigénito Hijo a morir por ellos? ¿Quién los puede acusar si por la muerte de su unigénito Hijo Dios los declaró justos? El diablo no te puede acusar si Dios te ha declarado justo. El ser humano tampoco. Y aunque lo pudieran hacer, Dios no va a tomar esa acusación como válida, porque ya Él te ha justificado, te ha limpiado por la sangre del Cordero y te ha declarado justo por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Ok, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió por él. Cristo es el que murió, más aún, Él también resucitó. Si no nos puede acusar, tampoco nos puede condenar, porque Cristo murió por nosotros y murió para justificarnos, murió para darnos vida y vida en abundancia en Él. Amén. Entonces, si Cristo murió por nosotros y también resucitó por nosotros, ¿quién nos va a condenar? O sea, ¿quién va a condenar a que Dios ha perdonado? ¿O quién va a maldecir a aquel que Dios ha bendecido? ¿O quién va a obstruir lo que Dios ha hecho por ti y por mí?
Si Cristo no solamente murió por nosotros para librarnos del pecado, sino que también resucitó juntamente con nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Mas aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. De paso, de paso, no solamente que Cristo murió y resucitó por ti y por mí para darnos vida y abundancia, para justificarnos por completo delante de Dios de una vez y para siempre, sino que Él se sentó en lugares de privilegio a la diestra de Dios y intercede por nosotros todos los días. Eso quiere decir que aunque un hijo de Dios peque, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo es justo. Por eso es que es imposible condenar a un hijo de Dios. Es imposible condenar a aquel que Dios ha justificado. El hombre no lo puede condenar, el diablo no lo puede condenar, el mundo no lo puede condenar, porque lo que Dios justificó, nadie lo puede condenar. Lo que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir. Así lo quiera hacer Dios, no va a tomar esa maldición y esa condenación, no la va a tomar, porque ya Cristo nos justificó con su muerte y su resurrección. Entonces eso es lo que pasa. Y de paso, Cristo ahorita a la diestra de Dios está nada más y nada menos que intercediendo por mí y por ti. Entonces, ¿quién nos puede condenar? Si el que nos podía condenar, que era Dios, envió a su Hijo a morir por ti y por mí para justificarnos. ¿Quién nos podía condenar si el juez que va a juzgar al mundo es nuestro abogado y defensor? ¿Quién nos va a condenar? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Acaso alguien nos va a poder condenar ahora que Dios nos ha salvado? Porque mi Señor murió por mí y por ti. ¿Y quién va a juzgar al mundo, a las naciones? Jesucristo. Pero si Cristo murió por mí para darme vida a mí, Cristo va a ser mi abogado defensor, entonces ya estoy hecho, ya estoy salvo. Amén. Por eso es que dice, ¿quién nos condenará si Cristo murió por nosotros y también resucitó por nosotros? Y de paso se sentó en lugares de privilegio, la luz celestial y intercede por nosotros. O sea, estamos hechos, hermano, porque ya Dios hizo todo para que tú y yo estuviéramos con Él en este glorioso día y pudiéramos bendecirlo, glorificarlo y alabarlo por toda la eternidad. Estamos hechos, hermano, porque ya Dios hizo todo el trabajo. Nosotros solamente tenemos que confiar en Él y el mejor dicho, y Él ya hizo. Amén. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de paz. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de paz. Tribulación, o angustia, o hambre, o desnudez, o peligro de paz. Mire, hermano, ninguna cosa que podamos vivir debajo del cielo, en la tierra durmiente, debajo del sol, nos va a separar del amor de Cristo Jesús. Nada ni nadie tiene el poder, escuchen esto, ninguna situación que podamos nosotros vivir en esta vida terrenal, ninguna aflicción o tribulación de cualquier índole tiene poder para separarte de ti de Cristo. Tiene el poder para hacer que Cristo no te ame. Tiene el poder para hacer que Dios no haga lo que Él ya hizo por ti en Cristo Jesús. Vuelvo a repetir. Ninguna situación debajo del sol, por extrema, por mala que sea, tiene el poder para separarte de ti de Cristo. Nada, absolutamente nada que te pase en tu vida terrenal tiene el poder para separarte de Cristo. Porque más grande es el amor de Cristo por ti que todas las cosas que te puedan acontecer en el mundo. Más grande es el poder de Dios
que obra en ti, que cualquier cosa terrenal que te pueda pasar en el mundo, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni ayuda, ni peligro, ni espada, ni la cosa más extrema que te puede pasar, te puede separar del amor de Dios que es Cristo Jesús. Ni la cosa más extrema que te pueda pasar aquí en la tierra puede romper la cadena de salvación que Dios ha creado por medio de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Amén. Vamos para el versículo 36. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Amén, hermano. Fíjate. Pablo está hablando y por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pablo está hablando aquí del ministerio apostólico. Pablo está hablando aquí de lo difícil que es servir a Dios en un mundo caído. Pero Pablo sabe que a pesar de lo difícil que sea, que a pesar de las situaciones que estén atravesando, que a pesar de las oposiciones del mundo, de las guerras, del mal corazón del hombre, Pablo sabe que a pesar de que ellos, como Cristo, son corderos que llevan al matadero por causa del Evangelio, nada de eso los va a poder separar del amor de Cristo. O sea, él está seguro que a pesar de que a causa de Cristo todo el tiempo son como corderos llevados al matadero, o sea, todo el tiempo la vida de los apóstoles peligró. Toda la vida del cristiano aquí en la tierra no está para hacer una vida fácil, sino para hacer una vida difícil, para hacer una vida sufrida. Pero Pablo sabe que ninguno de estos sufrimientos, y que a pesar de que estamos como ovejas en medio de lobos, como dice el Señor que envió a su apóstol, ¿verdad? Pablo sabe que ninguna de estas circunstancias lo va a poder separar del amor de Cristo. Pablo dice, yo tengo la seguridad de que nada me va a separar del amor de Cristo, nada de este mundo. Pero aún así yo experimento, como Cristo experimentó, que soy todo el tiempo, estoy siendo como un cordero que lleva al matadero. Mi vida ha peligrado una y otra vez. Pero aunque esto es así, Pablo estaba seguro de que nada lo iba a separar del amor de Cristo. Amén. Amén. Y aquí viene el versículo antes bien. En todas estas cosas somos más que vencedores en aquel que nos amó. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores en aquel que nos amó. En todas estas cosas, ¿en cuál? En la tribulación, en el hambre, en la desnudez, los peligros, en la espada. En todas estas cosas que vivimos en la tierra de los vivientes, por causa del Evangelio, por causa de la justicia, por causa de la palabra, somos más que vencedores en aquel que nos ama. Amén. Entonces, por eso que Pablo está confiado, por eso que ojalá ustedes puedan ver lo bello que es este versículo. Y les invito a leerlo y a meditar en ello una y otra vez, porque Pablo nos dice que no importa lo que pase aquí en la tierra, nosotros los que estamos en Cristo somos más que vencedores. No importa que nos acontezca, no importa lo malo que sea, tomemos el ejemplo de Job. ¿Acaso el diablo le ganó a Job? ¿Acaso el diablo tuvo razón con Job? ¿O fue Dios que ganó y fue Dios que tuvo la razón, que conocía a su siervo, que lo conocía, tenía comunión íntima con él, y él sabía que todas las artimañas que el diablo le hizo no iban a poder separarlo de su amor? Amén. ¿Y fue así o no fue así? Fue así, hermano. Job es la prueba viviente que la cadena de oro de la salvación es indestructible. Es la prueba viviente
que a lo que ama a Dios todas las cosas le van para bien. Es la prueba viviente que nada de lo que pase debajo del sol no puede separar del amor de Cristo. Es la prueba viviente Job y todos sus siervos, pero Job inclina un poco más por Job por todo lo que vivió. Hasta el apóstol Pablo podía ser la prueba viviente de eso, de que todas estas palabras son ciertas y son verdad. Amén. Vamos por Vamos, versículo 78. Perdón, hermano. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa que haga nos pueda separar del amor de Dios que en Cristo Jesús, Señor nuestro y Dios nuestro. Fíjense bien, Pablo no solamente dice, bueno, ninguna situación nos va a poder separar del amor de Cristo. No solamente dice Pablo esto, sino que Pablo dice, pero por si acaso tienen duda de que haya algo que los pueda separar, les voy a mencionar otras cosas que no van a poder separarnos del amor de Dios. Ni la vida ni la muerte. Es decir, ni la vida ni la muerte. Nada de lo que vivamos en esta tierra no va a poder separar del amor de Dios. Y nada de lo que ni la muerte no va a poder separar del amor de Dios, porque aunque muramos para Dios, estamos vivos porque estamos en Cristo y vamos a estar con Él. Amén. Amén. Ni la vida ni la muerte, ni los ángeles ni los principados, wow, ni los demonios, hermanos, nos van a poder separar del amor de Dios, ni los demonios, ni los ángeles ni los principados, ni los demonios. Y me sorprende porque hay gente que dice que la salvación se pierde. Y ellos dicen, pero si vos ves de que, o sea, que yo soy más fuerte que un demonio, que yo soy más fuerte que un ángel o que un principado. Y yo, por mi voluntad, me puedo separar del amor de Dios. Yo no comprendo eso, hermano, pero eso es muy profundo para mí. En serio, porque yo no entiendo, si la vida ni la muerte no pueden, si los ángeles ni los principados no pueden, ¿cómo es que la persona tiene poder para separarse de Dios? Yo no entiendo cómo un ser humano tiene más poder que Dios. Yo no lo comprendo. Pero bueno, algunos hermanitos creen que la salvación se pierde. Pero bueno, eso es otra cuestión que no es para este momento. ¿Ven? A ver. Ni la potestad, ni lo presente, ni lo porvenir. Ni los ángeles, ni la potestad, ni lo presente, ni lo porvenir. O sea, ninguna cosa que estemos viviendo ahorita, por mala que sea, o ninguna cosa que venga en el futuro, por mala que sea, no puede parar. Nada de lo que experimentemos en esta vida, ni ahorita, ni en un futuro, va a tener el poder para separarnos del amor de Dios. ¿Por qué es esto? Y aquí se descubre todo. Si Dios es todopoderoso y Él nos tiene, ¿quién no va a poder separar de su amor? Si nadie es como Dios, no hay nadie que se le iguale en poder. Amén. Entonces, si yo me separo de Dios porque a mí me da la gana, porque yo con mi vida me digo, no Dios, yo voy a dejar de querer vos, un ejemplo. Entonces, y si yo me logro separar de Dios, ¿qué quiere decir? Que yo soy más fuerte que Dios. Bueno, y si soy más fuerte que Dios, también soy más fuerte que el diablo, obviamente. Porque el diablo no es omnipotente, yo sí. Amén. Entonces, estas son las cosas ilógicas que yo no entiendo cuando alguien me dice que un cristiano puede perder su salvación. No entiendo, pero bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir porque en verdad hay que continuar.
ya voy sobre hora, pero bueno, gloria a Dios. Ok. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa clara. Fíjate bien, Pablo está diciendo ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo. Es decir, nada que esté en los cielos, ningún ángel, ni nada que esté en la tierra, ningún demonio, o ningún muerto viviente, no sé, nada que esté debajo de la tierra. Nada, absolutamente nada. Ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y Pablo dice, y por si acaso se me queda algo por fuera, por si acaso dejé de mencionar algo y ninguna cosa creada. Ah, bueno, Pablo, entonces ¿qué quiere decir con eso? Que ni el diablo, que ni los ángeles, que ni los animales, que ni los hombres, que ni yo mismo, que soy un hombre, me puedo separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo está diciendo. Miren, ustedes tengan seguridad de su salvación. Ustedes sepan que no se pueden perder porque Dios ha dicho esto. Recordemos que Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo. Y Pablo está diciendo, no hay cosa, no hay un suceso aquí debajo del sol que lo pueda separar del amor de Cristo. Y no hay cosa, ser creado, espiritual o terrenal, carnal o espiritual, que lo puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay cosa, no hay nada, no hay un ser creado que nos puede separar del amor de Dios. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces algunos dicen, increíblemente, algunos dicen, no, pero si yo quiero, me alejo de Dios. Yo sí me puedo separar de Dios porque yo tengo más fuerza que Dios, más fuerza que el diablo, más fuerza que todo el mundo y yo me separo de Dios. Que yo soy el Superman y yo me separo de Dios. Pero aquí dice, y ninguna cosa que haga, tú eres creado, sí. Entonces tú no tienes poder para separarte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Tú eres un hijo de Dios, entonces ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni ningún suceso que pasa aquí en la tierra, por malo que sea, al igual que vos, te va a poder separar del amor de Dios. Muchos hubieran pensado. Y el diablo fue uno que pensó que Job iba a maldecir a Dios por todo lo que le había pasado. ¿Y qué dijo Job? ¿Maldito a Dios? Claro, pero Yahvé Dios, Yahvé quitó, sea el nombre de Yahvé glorificado. Amén, hermano. Entonces yo no entiendo cómo es que la gente, cómo que la gente puede decir que el Hijo de Dios se puede perder. No me explico, no comprendo. Pero bueno, hermano, gloria a Dios. Sabemos que tenemos seguridad de salvación en Cristo y que nada de lo que nos pase y nadie que se nos quiera levantar y nos quiera atacar nos va a poder separar del amor ni del Padre, ni del Hijo, ni del Padre. Amén. Porque ellos son más fuertes que todo. Amén. Entonces, bueno, hermano, Dios los bendiga, Dios los bendiga y los guarde. Ya vea el resplandecer su rostro de ustedes, ya vea el ser su rostro de ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo el pueblo santo y el pueblo de Dios. Dice amén. Hermanos, como este pasaje tan importante, yo mañana quiero volver a predicar sobre él, así que bueno, tal vez haga una parte 2 resumiendo todo lo que dije. Amén. Dios los bendiga y me los guarde. Amén y amén.